Bienvenido, buenos días. ¿Cómo amaneció el día de hoy? Muy buenos días, Rommel. Muchísimas gracias por la invitación. Saludos a quien nos escucha en Francisco Estéreo. Pues bien, después de una reunión larga que tuvimos el día de ayer con dirigentes de la CONAIE, nuestra visión desde el gobierno es que fue una reunión positiva, en la cual sobre todo nos pusimos de acuerdo en aquellos puntos en los cuales tenemos coincidencias, y en aquellos puntos en los cuales no hubo coincidencias, pues vamos a entablar mesas de diálogo, mesas de trabajo que tienen que ir avanzando rápidamente, y ese fue el compromiso de lado y lado. Claro, lo vimos a usted allí en la declaración que hizo el presidente Guillermo Lasso en el hall de ahí del Palacio de Gobierno. Usted estaba junto al jefe de Estado con otros ministros. Un poco la evaluación que acabamos de hacer con Guillermo Churuchumbi, que es alcalde de Cayambe y también dirigente de la CONAIE de Pachacuti. Un poco como que dicen ellos que les queda un sabor amargo, porque, por ejemplo, en el tema de los combustibles, que es el eje central del tema de la discusión, pues no se llegó a acuerdos del tema de la focalización, el tema de la eliminación del decreto. El presidente ha dicho, no hay chance, no va a haber, no es posible porque sería un retroceso, pero sí la focalización, que se avance este análisis con el sector de la transportación, por ejemplo, transporte público, pero no quedaron satisfechos al final, lo dijo igual Leonidas Issa. Y poco qué hacer frente a ello, qué acuerdos llegaron, porque se dice que había algunos acuerdos, algunas coincidencias, pero ¿qué pasó al final? Mire, en términos de las coincidencias, y le cuento a grandes rasgos cuáles fueron las coincidencias. Coincidencias con respecto a que si es que existe, por ejemplo, la disposición de trabajar en temas mineros, en temas petroleros, en las zonas de las comunidades indígenas, el presidente se comprometió públicamente, incluso en la rueda de prensa después, a que existirán las consultas previas que se den. El tema relacionado con el respeto a la justicia indígena, el respeto a las costumbres ancestrales, a que no exista división, digamos, y buscar divisiones. El presidente fue muy claro, porque hubo algunos comentarios durante la reunión de que el gobierno estaría buscando divisiones dentro del movimiento indígena, lo cual es absolutamente falso, y más bien estamos atendiendo puentes de diálogo. Claro, lo que decían que los campesinos de la costa no fueron tomados en cuenta, decían que los campesinos de la costa no fueron tomados en cuenta, en fin, había esa por supuesto, esa claro. es una discusión dentro de la CONAIE, ¿no es cierto?, no con el gobierno, pero mire, en términos generales, primero fue una reunión muy cordial, de muy alto nivel. Esto ya es importante destacarlo después de la ruptura y del quiebre que ha habido con alguna de la dirigencia indígena en los últimos años. Y sobre los temas esenciales, mire, yo estaba sentado al lado del alcalde de Cayambe el día de ayer. Era de haberlos juntado entonces para conversar ahí. Era de haberlos juntado, digo, para conversar. Pues la verdad es que hubiese sido interesante, con todo gusto. Pero mire, Rommel, él lo que me dijo me hizo una pregunta muy sencilla. ¿Cómo hacemos para poder exportar más lácteos, quesos, yogurts y leche a los Estados Unidos? Porque tengo una gran cantidad de ganaderos y productores pequeños que quieren exportar. ¿Y sabe cuál es la respuesta que le di? Lastimosamente no tenemos acuerdo comercial con Estados Unidos desde hace 15 años, y por lo tanto pagamos un arancel de entre el 15, ¿no es cierto?, y el 12% para ingresar productos lácteos a los Estados Unidos. Esa es la necesidad de las comunidades. Eso es lo que conversamos y les dijo el presidente a los dirigentes de la CONAIE. Ustedes tienen un sector agroindustrial, agropecuario, que requiere de apertura comercial para poder mandar productos al exterior, y que no genere eso, ¿no es cierto?, una sobre oferta de productos locales que baje el precio y termine afectando a las comunidades. Esa es la línea de trabajo en la que al menos desde nuestro ministerio estamos enfocados, Robert. Claro, pero y ahí al final pues no salieron satisfechos los dirigentes de la CONAIE. Más bien se van a reunir en los próximos días en una asamblea general y van a exponer todos los puntos de vista. Entiendo lo que nos dice Julio José Prado de esa expectativa. Son autoridades con Guillermo Churuchumbi, lo conocemos también desde hace muchos años, y en efecto ahí en esa zona se produce bastante leche, bastante queso, y obviamente sí es el interés de avanzar, pero al final el presidente lo que dijo es que ya se va a arrancar con estos créditos en condiciones blandas, 1% hasta 30 años, fundamentalmente para el sector agropecuario. Mire, una de las estrategias que se está siguiendo es, y esto está puesto en la ley de creación de oportunidades, que es muy importante que se pueda de alguna forma destrabar el proceso que ha existido con la Asamblea, es la fusión entre el Banco Nacional de Fomento, el BAN Ecuador, digamos como se llama hoy por hoy, y la CFN. ¿Por qué esa fusión?
porque hoy por hoy ni la CFN ni el Ban Ecuador están cumpliendo una función adecuada, que es de entregar más créditos de forma adecuada a la base, digamos, de la pirámide agroindustrial y agrícola del Ecuador, y sobre todo a los campesinos. Pero y ¿cómo sería esto? Y esto lo ha dicho el presidente, son bancos que están quebrados, son bancos públicos que están quebrados, y por eso se busca una transformación, Robert. Pero ¿cómo sería esta fusión? Me llama la atención porque la CFN es una banca de segundo piso y el Banco de Fomento sí le puede otorgar créditos. Un poco, ¿cuál es la idea para entender un poco cómo sería esta fusión, cómo se atendería a los sectores? En este caso estamos hablando agropecuarios. Sí, para comenzar, ¿no es cierto? La CFN ha sido un banco en el cual se ha entregado créditos en forma directa a los sectores productivos, a las industrias. Esa nunca fue la razón de ser de la CFN. Se le dañó a la razón de ser de la CFN, que siempre debió ser un banco de segundo piso. Para que nos entiendan quienes nos escuchan, un banco de segundo piso es un banco que está por encima de los bancos y las cooperativas, y lo que hace básicamente es conseguir dinero a nivel internacional a tasas bajas y canalizarlo a los sectores bancarios, cooperativas y financieras para que puedan entregar esos créditos a largo plazo y con bajas tasas. Ese es el rol de la CFN, pero no ha sido así. Lastimosamente, se han entregado créditos a ciertos grupos y a ciertas empresas, y esos créditos se han vuelto impagables, con lo cual tenemos un hueco ahí patrimonial en la CFN. En cambio, en el Ban Ecuador ha sido uno de los peores bancos manejados en los últimos 20 años. Se ha dilapidado el capital del Ban Ecuador. Yo soy miembro del directorio del Ban Ecuador, siendo ministro de la Producción, evidentemente, conjuntamente con el ministro de Economía y otros ministros como el de Agricultura. Ban Ecuador es el Banco de Fomento, ¿no es cierto? Que todos conocíamos, es el Banco de Fomento. Es el Banco de Fomento. Exactamente. Banco Nacional de Fomento, entonces, claro. Ahora que se van a fusionar las dos, la CFN, digamos que ya desaparecería, sería un solo banco, va a seguir teniendo este rol de banco de segundo piso, y el Ban Ecuador, que sería el Banco Nacional de Fomento, como se va a llamar, va a seguir canalizando créditos directos, ahí sí donde se necesita, al sector agroindustrial, al sector de la pequeña, muy pequeño artesano, digamos, y al sector pesquero también, que lo está requiriendo, ¿no? Entonces, ese es el rol de poder canalizar esos créditos, y el presidente se ha comprometido públicamente ayer a poder hacerlo a partir del próximo año. Correcto, con esto, lo que fue una oferta de campaña, el 1% y a 30 años plazo, que ha sido bien recibido el tema, pero digo yo, en lo otro no hubo acuerdos, y allí puede haber complicaciones en el tema del precio de los combustibles, que es, digo yo, es una de las necesidades. También el tema de la flexibilización para el pago de las deudas que tienen los sectores productivos a propósito de esta emergencia sanitaria que todos hemos estado enfrentando, y las condiciones que el sector financiero, usted también tiene relación con el sector financiero, el tema que no avanza, el tema de la reducción de las tasas de interés, que a toditos estamos complicados con ese tema, y a veces el sector financiero no entiende que todavía estamos atravesando una emergencia y al final le cobran nomás. Entonces ahí un poco esos temas quedan flotando en el aire, Julio José. Mire, Rommel, primero, el resultado desde nuestro punto de vista en el gobierno y varios de los dirigentes que estuvieron ahí es que primero el diálogo es la vía, ¿no? Y esto es lo esencial. No se rompió el diálogo. Lo que se ha quedado es de una siguiente fase en la cual se han puesto en una canasta todo lo que son las coincidencias, eso ya lo damos por sentado, y en otra canasta aquellos elementos como por ejemplo el tema de los combustibles, ¿no es cierto? El tema justamente, bueno, básicamente el tema de los combustibles, que era uno de los grandes temas que pedía el sector indígena, y también los temas financieros que justamente tienen que ver con lo que conversábamos del crédito. Eso lo trabajaremos inmediatamente, y ahí quedó encargada la ministra de Gobierno de poder hacer las mesas de diálogo. Nosotros esperábamos comenzarlas del día de hoy. La dirigencia indígena lo que ha dicho es que se van a replegar, van a revisar su estrategia y nos comentarán cómo vamos a proceder más adelante. Pues bueno, el presidente les ha dicho, yo voy a estar aquí listo cuando ustedes quieran regresar y sentarse en esas mesas de diálogo. Hoy, mañana o pasado, lo haremos. Pero no hay tiempo que perder. Nosotros estamos listos y disponibles, incluso a nivel de ministros, para poder sentarnos en estas mesas de trabajo. Con respecto a las tasas de interés, Rommel, es cierto, tenemos que bajar tasas de interés. ¿Cómo bajamos tasas de interés? Primero, atrayendo más capitales frescos a nivel internacional. Para eso está la ley de creación de oportunidades, que básicamente lo que busca es traer banca internacional, traer capitales internacionales, traer inversionistas que vengan y pongan dinero, dólares frescos en el Ecuador. Eso va a hacer que haya más dinero disponible, bajen las tasas,
haya más competencia y baje el riesgo país. Y uno dice, el riesgo país no es tan importante. Claro que es importante, porque eso determina las tasas de interés. Pero lo que no podría suceder es que entremos en un conflicto social, como en octubre de 2019, o conflicto político, como han sido en los últimos 10 años, que haga que suba el riesgo, que no vengan los capitales, y eso sí le afectaría a la población de forma directa. Claro, hay que destacar fundamentalmente, y eso hay que ser frontal, destacar la voluntad que ha tenido el presidente de la República de dialogar, de recibirlos. Al principio hubo unas escaramuzas, una cuestión ahí que no podía, que sí podía, que le recibió la ministra, en fin, pero destacar, eso hay que destacar, digo yo, la voluntad de diálogo del presidente, y que le recibió a todos, face to face, como digo yo, cara a cara, estuvieron allí, se dijeron lo que tenía que decirse y al final se avanza. Eso es importante, que no se ha roto el diálogo, no salieron pateando la puerta ni nada, está pendiente el diálogo, está pendiente instalar las mesas de trabajo, aunque, según lo decía Guillermo Churuchumi, que pues las mesas de diálogo como que ahí se diluye todo, esperemos que esta vez no sea así, pero digo, felicitaciones para el país, porque el diálogo está abierto, los canales de comunicación están abiertos, veamos cómo avanza, eso es importante. Ya que topó el tema de la ley de generación de oportunidades, que, pues, ¿qué pasó ahí? No hay la voluntad política en la Asamblea para avanzar con ese tema, se la decidió pues dejar en el limbo. ¿Qué van a hacer ustedes con respecto a esta ley? Y fundamentalmente en el ámbito de su gestión, ¿cómo se va a traer con una ley con las características planteadas nuevas inversiones? ¿Qué es lo que se necesita? Lo acaba de decir Julio José Prado. Necesitamos plata, necesitamos dinero fresco para generar más industria, generar más empresa, generar empleo con unas nuevas condiciones como se están planteando. Así han sido criticadas, eso sí, han sido criticadas las condiciones de empleo, pero al final se necesita avanzar. ¿Cómo van a hacer ustedes con esa ley? ¿Y cuál es la expectativa de inversiones, Julio José? Sí, perfecto, Rommel. Mire, tomando el ejemplo de lo que acabamos de conversar, el diálogo que se dio ayer entre más de 100 personas, 50 representantes del gobierno y 50 representantes de la CONAIE, ¿no es cierto?, en forma directa, sin intermediarios, eso es lo que el presidente y el gobierno le pedíamos a la Asamblea. Revise el proyecto de ley y durante los próximos 30 días discutamos para poder avanzar. El presidente ha sido muy claro. Le estábamos poniendo en bandeja del plata a la Asamblea la oportunidad de debatir un tema trascendental para el desarrollo económico, productivo y social del país. ¿Que es perfectible? Por supuesto que es perfectible. Todas las leyes tienen que ser debatidas, pero la Asamblea nos ha negado la posibilidad, a los ecuatorianos nos ha negado la posibilidad de encontrar una salida adecuada a la crisis productiva que vive el país. Ojo, Rommel, es la peor crisis histórica que ha vivido el Ecuador. Y esta ley responde en esa integralidad, temas fiscales y financieros, temas laborales y temas de inversiones, responde justamente a esa necesidad de crear oportunidades, de crear más empleo, de atraer más inversiones. ¿Cuál es el camino? Bueno, el camino político tendrán que definirlo las autoridades políticas y los ministros relacionados con el tema político, pero yo creo que lo mejor, otra vez nuevamente, es que no dejemos de hacer el esfuerzo como gobierno de pasar la ley, de hacer el intento de realmente pasar una ley que sea suficientemente integral como para que genere un shock productivo, un shock de inversiones, que es lo que realmente necesitamos para generar empleo, Rommel. ¿Se va a presentar la ley dividida, como está planteando, un tema tributario y el otro tema laboral, o se va a insistir en el mismo esquema planteado, Julio? Rommel, existen varias alternativas, ¿no es cierto? Una alternativa es presentarla por partes. Le digo sinceramente, esa es una estrategia que es muy probable, pero es la que no nos gusta tanto. ¿Por qué? Porque si es que vamos por partes, volvemos a hacer lo que siempre hemos hecho. El desarrollo económico, el desarrollo de la población no se puede pasar por pedacitos, digamos, sino que requiere integralidad. Es decir, los temas económicos están juntos con los temas laborales y están juntos con los temas productivos. Y aquí lo que se buscaría es separar. Y eso tomaría un gran tiempo, pero es una posibilidad de pasarlo por partes. Otra posibilidad es consultarle directamente al pueblo. Buscar todos aquellos elementos de esta ley que pueden ser consultados, seguramente no serán todos, pero podemos avanzar por ahí, ¿no? Y la otra es insistir en la Asamblea con un texto
quizás muy similar al que hemos pasado hoy por hoy, pero buscando esos diálogos y esos consensos para que pueda ser aprobado a través del CAL. Yo le diría que esos son los elementos principales y las propuestas principales que pueden darse. Claro, pero tiene que darse de manera pronta, porque al final el país necesita. Yo le preguntaba también a Julio José Prado el tema ¿cuál es la proyección si se aprueba una ley con estas características que están planteando, digo, de inversiones? ¿Cuánto se espera que existan nuevas inversiones? Al final se necesita plata, todo funciona con plata, con ingresos, con recursos frescos para generar empleo, avanzar también con obra pública, generar nuevas industrias también aquí en el país, estimado ministro. Mire, Rommel, eso es lo esencial y le voy a dar 3 datos puntuales de cómo nosotros podríamos transformar al país en 4 años si es que se aprueba una ley como lo que estamos tratando de pasar en la Asamblea. Primero, tasa de crecimiento del PIB del 5%. Estamos apuntando a un crecimiento de la economía. Cuando crece la economía, hay más trabajo para todos, hay más oportunidades. Primera meta. Segunda meta, una meta de 30,000 millones de dólares en nuevos proyectos de inversión. Rommel, no es un error. 30,000 millones de dólares en proyectos mineros, petroleros, de energía, de turismo, de temas agroindustriales, de temas de logística y de puertos. Hay una lista de proyectos que lo estamos terminando de afinar y que los tendremos listos justamente para un evento muy grande que estamos armando de aquí a noviembre, que es el Ecuador Investment Summit, en el cual van a venir inversionistas internacionales al Ecuador y les vamos a presentar una lista de alrededor de 40 proyectos que suman 30,000 millones de dólares en los cuales queremos inversión local y extranjera. Para los 4 años, ¿no? Para los 4 años. Para los 4 años, por supuesto. Pero fíjese lo que significa. Esto es 30% del PIB en inversión privada. No es inversión que va a salir del bolsillo de los ecuatorianos, esto es inversión internacional. Eso es lo interesante. Y el tercer gran dato, y el más importante seguramente, es generación de empleo. Estamos apuntando con esta ley, con el tema de crecimiento y con el tema de inversiones, a generar 2 millones de empleo durante los próximos 4 años. Empleos nuevos, empleos importantes que generen justamente dinamismo. Si no tenemos esta ley, no tendríamos el vehículo para poder avanzar, ¿no? Y claro, uno dice, bueno, ¿y por qué no mandan por partes? Justamente porque lo que piden esos casi 70% de ecuatorianos que no tienen trabajo estable, que están en informalidad, es dennos una solución. Pasen de este debate político y díganme, yo mañana, ¿cómo consigo empleo? Y a esas personas son las que tenemos que preguntarle. Lastimosamente, Rommel, aquí hablamos generalmente solamente entre personas que tenemos empleo, ya sea hoy por hoy yo en lo público, usted en lo privado, y generalmente las personas que nos escuchan están en la informalidad. A esas personas tenemos que preguntarles si es que no quisieran una ley como esta para que justamente tengan la oportunidad de tener un salario digno, una protección social, una contribución al IES. Eso es lo que necesitamos preguntar, Robert. Yo siempre digo, es preferible tener $1 en el bolsillo que no tener ese dólar. Cualquier cosa siempre es preferible tener algo. Si bien la ley que se presentó, algunos elementos en el ámbito laboral, fue muy criticada en diferentes espacios, de que si renuncia el empleador, tiene que pagarle renuncia el empleado, tiene que pagarle al empleador un sueldo. Son cosas que, como usted dice, pueden ser perfectibles. La ley no es que se pasa tal como llega. Para eso están los legisladores, para ir afinando, ir ajustando todos estos temas. Para ir cerrando, entiendo que hay avances en el país en el ámbito de la producción y de nuevas inversiones. Entiendo que se han firmado algunos contratos ya de nuevas inversiones aquí en el país. Coméntenos un poquito al respecto. Rommel, sí, mire, durante los últimos 4 meses hemos logrado firmar alrededor de 700 millones de dólares en nuevas inversiones. Y la proyección de aquí hasta finalizar el año es de cerca de 2,000 millones de dólares en nuevas inversiones que se están generando. Estos son empresas que están viniendo al Ecuador a generar empleo, trabajo, inversiones en sectores como petróleo, como agroindustria, como turismo, como minería, ¿no es cierto? Y le doy una primicia. El día de ayer hemos logrado la última fase de varios proyectos que estamos por aprobar la próxima semana y que son proyectos que van a sumar alrededor de unos 700 millones de dólares adicionales, es decir, los 700 que estaban, más los 700 de esta semana, y todavía nos quedan 3 meses más para cubrir esas alrededor de 600 más para llegar a la meta de los 2,000 millones de dólares que le estoy comentando yo. Esta es una muestra muy importante de confianza internacional, porque son empresas muy grandes que antes no se estaban interesando en el Ecuador y que ahora están viniendo para acá. Pero claro, Rommel, si es que entramos en una conflictividad con la CONAIE,
Si entramos en una conflictividad con la Asamblea, con el los FUT, inversionistas con los trabajadores van a decir, oiga, ¿qué mismo está pasando en el Ecuador? El gobierno quiere dar estabilidad, el gobierno quiere atraer inversiones, quiere crear más oportunidades, y por el otro lado están aquellos que no quieren progresar y no quieren darle oportunidades a las personas que no tienen empleo. Ahí es donde tenemos que ponernos de acuerdo. Y ese es el diálogo que está proponiendo justamente el gobierno. Por eso es que decimos, Rommel, esta es la oportunidad de sentarnos a la mesa con todos los actores y ponernos de acuerdo sobre ese Ecuador que queremos conversar. Claro que no queremos todos, seguramente algunos no estarán de acuerdo con el tema del FMI, no estarán de acuerdo con el tema de algunos acuerdos comerciales, no estarán de acuerdo con algunos temas de los temas laborales. Pues bueno, discutámoslo sobre una mesa en forma abierta, ¿no es cierto?, en forma ordenada, y pongámonos pero rápidamente de acuerdo sobre lo que hay que avanzar. Eso es lo que propone el presidente, y para eso estaremos los ministros dispuestos para sentarnos a la mesa de diálogo siempre. Correcto. Vamos a esperar entonces los resultados de estas mesas de trabajo, aunque han dicho que no son muy positivos los dirigentes de la CONAIE. Veamos qué pasa, qué es lo que se resuelve en esta asamblea de la CONAIE. Entiendo que está la predisposición al diálogo para seguir conversando sobre los diferentes temas. Eso es lo más importante. Siempre digo, el diálogo es lo más importante para avanzar. Muchísimas gracias, estimado Julio José Prado, ministro de la Producción, por darnos a conocer su visión, sus expectativas también de lo que fue este encuentro con la CONAIE y el presidente de la República, y también las proyecciones que se tienen de contar con una ley planteada por el gobierno nacional para la generación de oportunidades. Muchísimas gracias, estimado ministro. Un gusto. Muchísimas gracias, Rommel. Siempre dispuesto a conversar. El diálogo y las concertaciones siempre serán el camino para poder generar más oportunidades. Ahí nos encontrará siempre. Ese es el mandato que nos ha puesto el presidente Lasso: dialogar, concertar y poder justamente, sobre todo, llegar a acciones concretas para generar más oportunidades para quienes más lo necesitan en Ecuador. Necesitamos un cambio de modelo, y ahí estamos empecinados de poder avanzar. Un cambio de modelo que genere más oportunidades y más empleo. Y generar la seguridad jurídica, ¿no?, que se necesita, que es lo que piden los inversionistas. Yo soy inversionista, necesito tener estabilidad también. Claro. Pues mire, Rommel, solo déjeme decir una cosa para finalizar. Yo he hecho conjuntamente con el presidente un periplo por México, por Estados Unidos las últimas semanas, y estuve yo también con mi equipo de trabajo del despacho la semana antepasada en Perú. Y todo el mundo nos dice, qué envidia Ecuador por dos motivos. Primero, la vacunación productiva, ¿no es cierto?, que hemos avanzado muchísimo más que los otros países. Estamos por encima del 60%, cuando Perú, por ejemplo, está en el 25%. Y qué envidia el enfoque que le están dando al Ecuador, que finalmente es el que va a permitir generar más oportunidades, más inversiones, más apertura comercial para vender productos en el exterior. Y fíjese, yo le decía al alcalde de Cayambe también una cosa ayer. El 60% de los exportadores ecuatorianos, son pequeñas y medianas empresas. No son las grandes empresas las beneficiadas de los acuerdos, son aquellos productores artesanales, pequeños empresarios que tienen su pequeño negocio y que buscan expandir su negocio a Estados Unidos, a Madrid, a España, a Nueva York, a Los Ángeles. Ahí es donde necesitamos apoyar a todas esas personas, porque esas son las oportunidades de crecer, Rommel. Ahí estamos justamente tratando de avanzar. Así es, salir todos adelante en beneficio de las grandes mayorías. Muchísimas gracias, Julio José Prado, ministro de la Producción, por acompañarnos esta mañana. Importantes anuncios. Muchísimas gracias, un gusto, Julio José. Muchas gracias, Rommel. Hasta luego.